Habiendo conocido a tu padre y conociéndote a ti cada vez más, está claro que mi hija no podría haber elegido una persona mejor con la que compartir su vida. Hacer que me emocione, don Damián. Es la verdad, Fina. 30.000 pesetas quiere que le pague el desgraciado. Ha amenazado con delatarme a la Guardia Civil si no le pago esa cantidad. Déjalo en mis manos. Y no te preocupes por nada más. Para mantener la vida que tengo ahora estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, así que no te vuelvas a acercar a doña Marta de lo contrario. ¿O qué? Te conozco lo suficiente como para meterte en un buen problema. Se llama a las personas adecuadas. Don Pelayo, permítame que le presente a la señorita Fina Valero, una de nuestras dependientes. ¿Qué le parece? Pero no sé cómo me va a ofrecer un producto de esta calidad a un precio competitivo. Habrá que hablar de algunos detalles, pero seguro que llegamos a un acuerdo. ¿Quién era ese? Es el propietario de una importante cadena hotelera. Y estoy negociando con él el proyecto que se me ocurrió cuando Carmen trajo el jaboncito del viaje. Pero creo que le estoy convenciendo de mi propuesta. Mientras no se equivoque de propuesta. Que ese hombre tiene otro interés más allá de los negocios, está claro. Te estoy diciendo que vayas con cuidado. Porque yo también fui amable con Santiago y mira cómo terminó el tema. Por suerte, no todos los hombres son como Santiago. Ya lo sé. Pero ve con cuidado, por favor. Si no, ¿por qué me pagaría para darle una paliza a un tipo que denunció a una de tus trabajadoras por tortillera? Podría denunciarla por contratarme como matón y por lesbiana. Eso es una locura que no tiene ni pies ni cabeza. Quiero mi dinero y lo quiero hoy, aquí, al final de la jornada. Padre, déjeme ir con usted. No. Ese hombre es peligroso. El peligroso soy yo. Y eso es lo que le voy a hacer entender a esa rata de cloaca. Le vamos a hacer entender, don Damián. Tranquilo, hombre. Tranquilo, guarda eso, Eladio, por el amor de Dios. Quieto, quieto. Apártese, padre, apártese, apártese. Ese malnacido de Eladio llevaba una pistola en el bolsillo. Yo me lancé sobre él para quitársela. Y entonces Tasio se metió en medio para ayudarme y... ¿Dónde está Tasio? en el quirófano. ¿Y cómo le has visto? Está fuera de peligro. Te diría que incluso animado. Oh, pues menos mal. Porque la pobre Carmen debe haber pasado una noche. Que todo esto ha sido por mi culpa. Pero a ver, Marta, ¿cómo vas a tener tú la culpa de que un canalla haya disparado a Tasio? Y yo soy la responsable de que viniese a la colonia porque yo le contraté. Contraté para que diese una lección a Santiago. Después de hacer el trabajo y dejar a Santiago malherido, Eladio volvió para pedirme dinero a cambio de su silencio. No podía dejar que saliese indemne después de intentar violarte en una celda. Bueno, me da igual, pero me has mentido. De verdad que yo a veces te miro y no te conozco. Perdóname, Fina. Por favor. He leído en el periódico que ese matón que contrató para darme una paliza ha sido detenido. Por eso quiero que confiese a las autoridades que le contrató para darme una lección. Porque de lo contrario, me veré obligado a decir lo que sé. Porque sé que era la mujer con la que se citó Fina en aquel parque. Deja de decir estupideces y lárgate. Carmen está al día de lo del Eladio y no se traga que ese tipo apareciera en la fábrica por casualidad. Cualquier conclusión a la que se llegue será peor que la versión real. ¿Me estás pidiendo que le cuente la verdad a Carmen? Pues sí, Marta, sí. Tienes que ayudar a Tasio y a Carmen. ¿Y si Carmen reacciona mal y se enfada conmigo, si habla de más? Marta, pero es que esto no va de ti, no es en ti en quien tienes que pensar. Tienes razón. Hablaré con Carmen. Por favor. Fui yo quien le pidió a Tasio que contactase con Eladio. No es algo de lo que me sienta orgullosa, pero necesitaba hacer justicia. Tasio se negó desde el principio. Fui yo quien le insistió. Que mi marido se ha jugado la vida a protegerlo a ustedes. Pero estoy segura de que ningún de la reina haría lo mismo por él. Pero yo le vuelvo a ofrecer cerrar el contrato de otra manera. De otra manera. No sé por qué me ha tomado, pero desde luego me arrepiento del café. Está malinterpretando mis palabras. ¿Sabes que empecé a escribir el diario cuando empezaba a intuir que ya no podría vivir sin ti? ¿Y qué escribes? De todo. Que le he dicho toda la verdad a Carmen. ¿De verdad? Tú mandas y yo obedezco. Gracias. Tú me has perdonado por lo que yo hice. Pero si acabo de besarte. No ese es el tipo de beso que esperaba. Anda, tonta. Yo me encargaré de denunciarla.
A usted le estoy dando la oportunidad de conseguir un trato mejor con esa mujer. Si usted va solo a la Guardia Civil, no me extrañaría que los de la Reina empiecen a mover sus hilos para hacer desaparecer este diario. Este diario es la única prueba que tengo. Y si se lo doy, me tengo que fiar de su palabra. Hágame caso. ¿Marta de la Reina? Sí, soy yo. Este hombre acusa a su hija de invertida. Tengo su diario personal donde confiesa tener esa asquerosa relación con la empleada a la que tanto ha defendido. El señor Olivares es precisamente quien guarda esa prueba. Él también va a apoyar la denuncia. No sé de qué diario habla este señor, que yo tengo que tener qué. Me pidió que buscara algo para ensuciar el nombre de doña Marta, cosa que no hice. Mis abogados me recomendaron que le denunciara. Miserable, me la ha jugado. Le aseguro que no voy a usar nada de esto a mi favor. Le ruego que deje de pensar en los motivos que me han llevado a protegerla. Son cosa mía. Santiago ya está en la cárcel. ¿Y Pelayo qué? Podría delatarnos. Si no lo hizo cuando se presentó a la Guardia Civil, ya no lo hará. ¿Por qué no lo hizo? Quiere asociarse con nuestra empresa, así que no le interesa airear algo así. Pues yo creo que los tiros van por otra parte. Pelayo me asegura que no tiene ningún interés en mí. Además, ahora intuye o sabe que no tiene posibilidades conmigo. Marta, por favor, si es que yo solo quiero que vayas con cuidado. Es que si a ti te pasa algo, yo me muero. Todo va a ir bien. No sé por qué motivos has decidido ayudarme si ni siquiera me conoces. Yo simplemente valoro a las personas por cómo son, sin importarme sus circunstancias o sus inclinaciones. No es lo habitual. Lo es cuando ninguno de los dos encajamos en lo que se denomina la norma. ¿Tú? Te ruego que ni tu padre, ni esa chica, ni nadie sepa la naturaleza de esta conversación. No saldrá una sola palabra de esto de mi boca. A partir de ahora, si te invito a comer, no pensarás que te estoy tirando a los tejos. Eso es cierto. El amor no está entre mis prioridades. Te deja en una posición vulnerable y yo no me puedo permitir eso. Quiero entrar en política. No, por favor, no me hagas cosquillas. ¿Cómo no te los voy a hacer teniéndote tan cerca? Para, Marta, por favor. Pelayo ha comido aquí. Sí. Que de verdad que no entiendo por qué le has tenido que traer aquí si está todo lleno de mis cosas. Podría saber que este es nuestro refugio. Pelayo ha demostrado que no quiere hacernos ningún daño, sino todo lo contrario. ¿Y ya te he explicado por qué te ayudó de forma tan desinteresada? Porque es un hombre noble, con ideas avanzadas. Pelayo te está intentando seducir desde el primer momento. ¿Que no? Te lo garantizo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Lo sé. Confía en mí. En ti yo confío. En que no confíes en él. De acuerdo. Puedes contárselo. ¿Hablas en serio? Sí. A Pelayo no le interesa ninguna mujer. Por eso sé que nos va a guardar el secreto y que solo quiere apoyarnos. No sabes cómo lo siento por haber dudado tanto de ti y de él. Lo que sí quiero aclararte es una cosa fina. Lo nuestro no está en riesgo ni lo estará nunca. Porque te quiero, porque estoy enamorada de ti y porque pienso pasar el resto de mi vida contigo. ¿Eso te queda claro? Sí, señora directora. Porque no sé cómo se te ha podido pasar por la cabeza ni por un segundo que esto tan bonito que tenemos tú y yo puede estar en peligro. Anda, calla, que bastante mal me siento ya. ¿Me calle? Cállame tú. Su secreto está a salvo conmigo. Y el tuyo también conmigo, por supuesto. Es muy emocionante poder recibir a alguien en casa como una pareja normal. Lo más importante es que los dos tenemos que ocultar al mundo nuestro secreto. Es el precio que tenemos que pagar para ser aceptados en una sociedad llena de leyes absurdas. Que aprovechemos esas reglas a nuestro favor. Cásate conmigo. Hablo completamente en serio. Ayer, cuando regresaste a la colonia y nos dejaste a Pelayo y a mí solos aquí, ocurrió algo que deberías saber. Que Pelayo me pidió matrimonio. Bueno, pues entonces no entiendo por qué te pide matrimonio. Porque busca un matrimonio de conveniencia para protegernos de los rumores y habladurías de la gente. Pues que vivamos en un mundo donde una propuesta tan descabellada como esta tenga todo el sentido. Yo no estoy dispuesta a hacer algo así. Ya pasé por algo parecido con Jaime y no quiero verme atada a nadie. A nadie que no seas tú.
No me voy a casar contigo. La decisión ya está tomada. No entiendo. En una de las prisiones donde he estado me ha llegado un rumor muy feo sobre doña Marta. Dicen de ella lo mismo que se dijo de Fina. El problema es que esos rumores... Falsos rumores. Y son muy perjudiciales para nosotros. He tenido un encuentro bastante desagradable y preocupante con don Pedro. Me ha dicho que le han llegado rumores de que me gustan las mujeres. Ayer Claudia también me contó que a don Agustín le han llegado los rumores y ha intentado sonsacarla. Que tú y yo todavía tenemos toda la vida por delante, juntas. Y si estos rumores van creciendo, no sé, igual la propuesta de Pelayo... No, eso no. Pero es que la cosa no se está calmando como pensábamos, Marta. Yo ya estoy casada contigo. Así lo siento yo. No quiero enmascarar todavía más nuestra relación, que es secreta, pero es infinita y preciosa. Tú eres mi mujer. ¿Tú no te das cuenta de que os caséis es la única solución que hay para que dejen de rumorear? Que hay muchos rumores, Fina. Si yo me casara con Marta, el foco se volvería hacia mí. Yo ahora estoy a salvo. Pero si me caso con Marta, viuda además desde hace tan poco tiempo, todo el mundo hablaría de mí. Pues piensa que te equivocas por rechazar la propuesta de matrimonio que te hice. ¿Eso te ha dicho? Sí, yo le he explicado que ahora no es buen momento, que conseguiríamos el efecto contrario. Espero que lo entiendas, Marta. Pero cualquier sospecha truncaría el inicio de mi carrera política. Claro que lo comprendo. De hecho, aunque me lo volvieses a proponer, mi respuesta sería la misma por las mismas razones. El mundo es hostil, sí, pero para nosotros más. No podemos ir por ahí a pecho descubierto. Tenemos que protegernos. Tú también, Marta. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago ahora? Sé lo que yo haría. Tomar distancia con Fina. Y cuando los rumores disminuyan, entonces quizá podamos retomar el tema de casarnos. No me puedes pedir que me separe de ella. Sentiría que la estoy abandonando. Pelayo, llevo media vida yendo a la deriva, siguiendo la inercia de los demás, viviendo en la sombra hasta que la encontré a ella y se convirtió en mi luz. Ella me calma cuando estoy nerviosa y es capaz de hacerme reír hasta en los días más tristes. No me puedes pedir que renuncie a ella, porque me estarías pidiendo que muera en vida. Sé lo que estás pensando. Que debería casarme con él. Pero no quiero alejarme de ti. Lo eres todo para mí, mi fuerza. Pero es que yo no quiero que tú pases por lo que yo he pasado. Yo solo quiero que tú estés bien, a salvo. Yo estoy a salvo si tú estás a salvo. Contigo siento que puedo enfrentarme al mundo entero. Al mundo entero. Lo único que podría acabar conmigo es perderte. Pero es que no me vas a perder, mi amor. Fina te sustituirá como encargada el tiempo que estés fuera. Pero ¿cómo se te ocurre hacerme a mí encargada con la de rumores que hay sobre nosotras? A mí los rumores no me van a impedir tomar las decisiones correctas. Es algo temporal y absolutamente necesario para el buen funcionamiento de la tienda. Marta, resulta que ahora entiendo el verdadero motivo por el que trasladas a mi mujer. Y si no me equivoco, todo esto sirve para ascender a Fina, pero por la vía rápida, ¿no? Nada de eso. Marta, yo no creo que sean rumores lo de que Fina y tú estéis juntas. Y antes de que me digas nada, esto no me lo ha dicho Carmen. Jamás alejaría a Carmen, que es mi mejor empleada, para ascender a Fina. Pues no te creo, fíjate. Me pregunto por qué está usted tan empeñado en ensuciar el nombre de Marta y además parece que quiere usarme a mí para hacerlo. Y perdóname, pero francamente no acabo de entender ese interés suyo en zanjar este asunto. Porque somos amantes. Espero que con lo que yo le he contado deje de lado esas sospechas infundadas. Esta mañana Luis me estuvo tanteando, buscando mi voto. ¿Tu voto para qué? Para destituirte como directora y poner a Joaquín en tu lugar. ¿Ya no tienes miedo de las habladurías? Sí que tengo miedo, claro. Pero estoy convencido de que es lo mejor para los dos y puede protegernos. ¿Y qué papel jugaría Fina? Porque la última vez me aconsejaste que me alejase de ella. Y yo no voy a tomar distancia de Fina por nada del mundo. Fina es el amor de mi vida. Y no voy a ponerlo en riesgo todo por un matrimonio de conveniencia. Prefiero vivir mi vida en riesgo que vivirla sin la persona que lo significa todo para mí.
Don Pedro está indagando sobre tu condición sexual y no va a parar hasta descubrir la verdad. He intentado convencerle de que lo haga. Le he dicho que tú y yo somos amantes. No tenías derecho. Has ido muy lejos, Pelayo. Sí, lo sé y lo siento. Por nada del mundo quiere perderte y lo entiendo. Es más, lo admiro, pero es que hay mucho en juego, Fina, demasiado. ¿Y por qué iba a perderme? Porque yo le sugerí que se alejara de ti. ¿Cómo? Pero lo dije en un momento de mucha tensión, de verdad que ya no lo pienso. Pero ella está convencida de que tarde o temprano os terminaría separando. Don Damián ya intentó separarnos cuando se enteró de lo nuestro. Y si su padre no lo consiguió, no lo vas a conseguir tú. Es que tú, ¿por qué sigues intentando ayudarnos? Todo esto me está recordando algo que me pasó de pequeño. En el colegio había un abusón que maltrataba y humillaba a mis compañeros. Se ensañó con un buen amigo mío. Un día por la mañana yo fui a recogerle, como todos los días, para ir al colegio. Y cuando llegué, solo pude ver la soga de la que se había colgado. Y yo aún me siento culpable por no haberle ayudado. Don Pedro me está recordando mucho a aquel malnacido y no quiero volver a sentirme culpable por no pararle los pies. No voy a permitir que nadie os separe, Fina. Y mucho menos lo voy a hacer yo, eso te lo puedo jurar por la Biblia. Y ya sé que no necesitáis a un hombre para salvaros, pero se trata de ayudarnos entre todos, ¿no? ¿Crees que podrías convencer a Marta? Solo si no hay condiciones de por medio. Te lo prometo, no las habrá. Porque soy la directora de esta empresa. Pues ese es el problema. ¿Ese es el problema? ¿En serio? Está bien, votemos. Hay 3 votos a favor de Joaquín y 3 votos a favor de Marta. Mi voto es para Joaquín. Y Merino es el nuevo director de Perfumerías de la Reina. Yo he votado por el bien de mi mujer. Te dije que Carmen recuperaría su puesto en cuanto volviese de Lorca. Marta, en realidad hemos venido aquí porque queremos comentarte algo. Fina y tú tenéis que protegeros. Pues sabes que la mejor forma no es escondiéndote, es casándote. Por favor, hazlo. Hazlo, di que sí. Yo no puedo más de las pintadas ni de los rumores. Es la única forma que tenemos tú y yo de vivir sin miedo a las denuncias o a ir a la cárcel. Todo va a ir bien, te lo prometo. Si yo solo quiero ser feliz contigo y sin temor. Para eso la mejor forma es que una de las dos esté casada. Hazlo por ti o por nosotras. Hazlo por mí. Yo sé cuál es tu miedo, Marta. Pero yo te aseguro que nuestro matrimonio nos va a separar. Todo lo contrario. Os va a facilitar que estéis juntas, te lo juro. Está bien. Lo haré. En el tiempo que llevo trabajando con ella, lo que en un principio sentí que era admiración se ha ido convirtiendo en algo más. Estoy enamorado de su hija y quiero casarme con ella. Pelayo ha venido a pedirme mi mano, cosa que yo deseo. Traigo encantado la mano de mi hija. Bienvenido a la familia. Han detenido a mi hermano Andrés como sospechoso del asesinato de Víctor Zárate. Esto es una locura. Yo sé que mi hermano es inocente, pero no va a ser fácil demostrarlo. Todos los indicios apuntan a Andrés. Es el único sospechoso. Encontraréis la manera, mi amor. Lo haréis. ¿Has hablado con tu padre de todo esto? No, quería verte. Necesitaba verte. Y también te voy a necesitar a mi lado. Lo estoy. Aquí estoy, de aquí no me muevo. Yo quería llevar esta empresa a otro nivel. No me ha dado tiempo. Mi amor, volverás a dirigir esta empresa. Y tu dirección ha sido lo mejor que ha tenido esta empresa. Mi amor, tú eres un referente para mí y para todas las mujeres que hemos trabajado aquí. Vas a volver a dirigir esta empresa. Y yo voy a estar aquí para verlo. Porque te necesito a mi lado ahora mismo. No me siento capaz de nada si tú no estás ahí. Estoy y estaré siempre aquí. Todo irá bien. Le prometí a mi madre, antes de morir, que sería una buena hermana mayor. Que le protegería y que le cuidaría siempre. Hoy siento que le he fallado. Que eres una mujer que siempre ha demostrado su valentía. Y que cada vez que has caído te has levantado. Eres un nenúfar. Porque cuanto más sucia está el agua, más hermosa crece la flor. Tan elegante, tan serena. Siempre consigues decir cosas bonitas y emocionarme. Tú sí que me emocionas a mí cada vez que pienso que me has escogido a mí para acompañarte en tu vida. Eres mi ejemplo, Marta. Mi inspiración. Eres el bastón donde yo puedo apoyarme cada vez que siento que me voy a desvanecer. Tú eres mi fuerza. Necesito tus abrazos, tus besos.
reposar un par de horas entre tus brazos, porque es el único lugar donde yo encuentro un poco de reposo. Vámonos ahora a la casa. No, Marta, no sé si es lo más conveniente, porque tu familia te necesita a su lado. Y porque tampoco quiero cometer ninguna imprudencia que nos ponga en riesgo. Iremos con cuidado. No me rechaces, Fina. Hoy no. Te necesito. Vayamos a tu casa. Te quiero. Pero tanto como yo a ti.